Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Bueno, vamos a profundizar hoy día en esta materia, Luis. Me gustaría empezar conversando esta conversación, ahondando un poco en la diferencia entre los procesos penales de un adulto respecto de los y las adolescentes, ¿no? Muchas gracias. La Defensoría Penal Pública, en el cumplimiento del mandato que la ley le otorga, y con el objeto de ir especializando la prestación de defensa penal, en este caso general, ha adoptado una serie de criterios con el objeto de asumir defensas especializadas conforme a distintos criterios que la institución ha definido. Entre ellas tenemos la Unidad de Defensa Penal Juvenil, que en este caso en concreto comienza su misión, sus funciones, desde la entrada en vigencia de la Ley 20.084, esto es en el mes de junio del año 2007. En esa fecha, el Estado de Chile cumple con un mandato que establecía la Convención de Derechos del Niño, que había sido ratificada previamente, y que ordenaba que el Estado de Chile debía cumplir con dictar una normativa penal que tuviese por objeto, en el caso en concreto, regular la responsabilidad penal de los adolescentes que cometieran ilícitos. Esta responsabilidad penal, en el caso del Estado chileno, se regula entre los 14 y los 18 años de edad. Por lo tanto, cualquier adolescente que cometa un ilícito, un crimen, una falta o un simple delito, en que esté en este rango etario, va a ser regido su responsabilidad penal conforme a esta ley. Esta ley, en definitiva, viene a, como lo señalaba anteriormente, a cumplir con un mandato de un tratado internacional que Chile había suscrito y que estaba vigente, pero que no se había cumplido hasta el año 2007, cuando entra en vigencia la ley 20.084. Y en específico, lo que podemos establecer como diferenciación especial o distinción especial respecto del régimen de adultos es que claramente no podemos exigirle la misma responsabilidad a un adolescente cuya madurez está en ciernes que respecto a un adulto. Y ahí existe una serie de afirmaciones desde la ciencia donde se demuestra de manera clara y evidente que las conductas que un adolescente comete son necesariamente cometidas en un contexto y una realidad tanto no solo física, sino también psicológica por parte de los adolescentes, que hace necesaria una distinción respecto de los procesos de adultos. En esta lógica, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente impone ciertos criterios o principios que se cumplen en toda podemos decir, la normativa, se hacen efectivas en toda la normativa de la Ley 20.084. Especialmente el principio de especialidad. Debemos tratar de manera especial y diferente a un adolescente respecto de conductas que un adulto, por ejemplo, comete. El principio de proporcionalidad en relación a las medidas cautelares y a las sanciones eventualmente que eventualmente se pueden imponer. Y además la excepcionalidad de la privación de libertad como principio fundamental de la ley 20.084. En esa lógica, las sanciones en específico y también las medidas cautelares tienen por objeto, en el caso de la ley 20.084, una finalidad distinta a la de los adultos. Por regla general, la finalidad de las sanciones de los adultos son sanciones que son retributivas, es decir, que buscan sancionar al adulto, en este caso con una privación o restricción de libertad, atendida a la gravedad del daño o lesión al bien jurídico que se protege con una determinada norma. Por ejemplo, en el caso del homicidio, que es en cuyo bien jurídico protegido es la vida, obviamente es uno de los delitos más graves que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y en materia de adultos, la sanción o la pena está directamente asociada a esa lesión del bien jurídico, a este bien jurídico que es probablemente el más relevante, o es el más relevante que protege nuestro ordenamiento jurídico. En el caso de los adolescentes, la finalidad de las sanciones no es retributivo, sino que tiene por objeto una finalidad diversa, que en doctrina se denomina de prevención especial positiva, que básicamente podemos definir en términos muy simples en que la intervención, además de exigirse, de determinarse la responsabilidad penal de un adolescente, esta responsabilidad penal debe ir aparejada de una intervención socioeducativa amplia destinada a la plena integración social.
En palabras simples, la sanción que se impone al adolescente debe además estar aparejada de la aplicación de instrumentos, de herramientas que tengan por objeto reinsertar al adolescente nuevamente en la sociedad y evitar que éste pueda reiterar o pueda cometer nuevamente hechos ilícitos. Bueno, las láminas que se están exhibiendo básicamente es una exhibición de un video que creó la Defensoría Penal Pública finalmente para poder explicitar a nuestro usuario cuál es la función que desempeñamos como Unidad de Defensa Penal Juvenil a nivel del país y específicamente en la región de la Araucanía a través de la Unidad de Defensa Penal Juvenil Regional. La ley, en este caso en concreto, distingue o establece diferentes tratamientos conforme a, obviamente, el rango etario en que eventualmente el adolescente pueda cometer algún tipo de ilícito que cometa Luis, finalmente. Quizá la pregunta que surge a quienes nos están viendo hoy día, ¿no? ¿Por qué es necesario establecer una defensa particular para los adolescentes? Es necesario, principalmente por lo que te señalaba al inicio, las conductas o mejor dicho, hay una distinción que el Estado de Chile ha tomado respecto de hechos que comete un adulto desde los 18 años en adelante y un adolescente desde los 18 años hasta los 14. En esa etapa de desarrollo en que se encuentra, como te decía, la madurez en ciernes de un adolescente, claramente el Estado debe reconocer que existen a lo menos justificaciones que desde la psicología del desarrollo y también desde el punto de vista criminal o criminógeno que hacen necesario en el caso en concreto distinguir en la aplicación de la normativa penal respecto de un adolescente. Desde la psicología del desarrollo por ejemplo se contempla que los adolescentes tienen una menor capacidad cognitiva para razonar y entender. Además, los adolescentes tienen una menor capacidad de juicio y de autocontrol. Esto, por ejemplo, se traduce en un deficiente cálculo de costo de beneficio, en una limitada capacidad para ponderar las consecuencias de largo plazo de sus acciones y en su limitada capacidad para recibir o resistir, mejor dicho, la presión de grupos de pares. En relación a estos últimos 3 puntos, señalar que claramente los adolescentes no tienen esa capacidad de poder discernir en relación a la comisión de una determinada conducta cuáles son los beneficios y costos que eso pueda acarrear. En segundo lugar, esta limitada capacidad también se traduce en o la imposibilidad de poder terminar las consecuencias a largo plazo. Por regla general, los adolescentes son mucho más cortoplacistas que un adulto. Finalmente, la capacidad de influencia de los grupos de pares en los adolescentes es mucho mayor a lo que hay en los adultos. Y finalmente, desde la psicología del desarrollo del adolescente se establece que los adolescentes son mucho más vulnerables y mucho más susceptibles y mucho más sensibles ante la imposición de penas que eventualmente puedan implicar privación de libertad. Desde Luis, esa lógica, es mucho más pernicioso una privación de libertad respecto a un adolescente que a un adulto. Hay un caso en Coyipulli, si mal no recuerdo, de un adolescente que asalta un mini market en Coyipulli y una vez que ingresa al local se enfrenta, digamos, a la dueña, a la locataria, y esta logra convencerlo de alguna manera. El hecho que termina arrepintiéndose del hecho, terminan abrazados, de alguna manera ya genera en el adolescente cierto nivel de conciencia respecto a lo que está haciendo. ¿Qué lecturas se sacan de este hecho, Luis? Bueno, tiene un poco que ver con lo que conversábamos, o te conversaba recién. Los adolescentes, por regla general, cuando deciden eventualmente cometer un hecho que pueda ser constitutivo de delito, no tienen esa capacidad de evaluación de riesgos que eventualmente tiene un adulto. Y probablemente el motivo que lleva a un adolescente a cometer un ilícito también es muy distinto al que un adulto puede considerar al momento de decidir cometer un delito. Desde esa lógica se vislumbra también, por ejemplo, en este caso en concreto, que aún está vigente, y por lo tanto respecto a los detalles particulares no me puedo pronunciar. En este caso en concreto se visualiza que claramente la conducta del adolescente no revestía en principio un riesgo real respecto de la víctima, sin perjuicio de que obviamente la víctima
se vio intimidada, ella pudo percibir en el momento que claramente la conducta en adolescentes no estaban poniendo en riesgo su integridad física y están así que tuvo la posibilidad de incidir en la voluntad del joven para que éste desistiera de la conducta delictiva que estaba cometiendo. Es un caso muy especial porque finalmente se visualiza que claramente las conductas cometidas por adultos y por adolescentes tienen una naturaleza distinta, tienen un origen distinto, y eso implica también necesariamente que deben ser tratadas de manera distinta. Estamos conversando hasta ahora con Luis Acuña, abogado, coordinador de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública. Importante lo que menciona Luis en el sentido, digamos, de estos factores estructurales que influyen en el comportamiento de los antecedentes. ¿De qué manera efectivamente los niveles de escolaridad, por ejemplo, los niveles de pobreza en los que viven eventualmente estos adolescentes, incluso la materialidad de la vivienda, ¿no? El nivel de escolaridad, insisto, ¿de qué manera influyen efectivamente en la participación en delitos, Luis? Bueno, tú tocas un punto que es demasiado importante. De la experiencia como defensor penal juvenil, ya soy defensor desde el año 2011 en la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la región de la Araucanía. Se desprende que hay una serie de factores que necesariamente influyen en que un adolescente se encuentre en la situación de cometer un delito. Y necesariamente estos factores dicen relación con la posibilidad de acceso y a bienes y a servicios, principalmente a servicios como la educación, como la salud, y además tener la posibilidad de tener acceso cercano a también actividades, por ejemplo, deportivas o actividades que le permiten una distracción, y también tener el acceso y el derecho a una vivienda con todas las, en el fondo, prestaciones que un adolescente o un niño y adolescente requiera para un desarrollo normal. Y desde esta perspectiva también reconocer que hay una serie de niños, niñas y adolescentes que también durante su desarrollo han sido vulnerados al interior de sus grupos familiares, o eventualmente en establecimientos educacionales o en otro escenario, que obviamente también de alguna manera pueden influir en que este niño o niña adolescente pueda cometer algún ilícito. No es obviamente algo que necesariamente tenga una justificación directa, pero obviamente sí influye, y por lo tanto entiendo que como Estado debemos procurar que cada niño, niña y adolescente en nuestro país tenga plena satisfacción de sus derechos y pueda acceder a los servicios que el Estado otorga, salud, educación y bienestar en general, para también de alguna manera contribuir a disminuir el riesgo que ellos puedan cometer algún tipo de ilícito. Tengo que continuar el programa. Quiero agradecer a Luis Acuña Tapia, abogado defensor, coordinador de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública, esta conversación. Quedo corto con la conversación, Luis, para serte franco. Me hubiese encantado haber conversado muchísimo más tiempo. Hay muchos más temas en los que profundizar. Esperemos a ver si al final del ciclo podemos seguir profundizando y conversando contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buena tarde. Muchas gracias por la invitación y encantado, cuando sea necesario, estoy absolutamente disponible para lo que usted necesite. Gracias, Luis.